¿Qué onda, Vivi? ¿Las musas se niegan a cooperar? La pelota voló por el jardín central. Se habían ido a entradas extra. Trotó por las bases, contento por el triunfo de su equipo. Fin. ¿Despertaste en modo clásico? Me acordé de la historia del abuelo. ¿De cuando vinieron a jugar con su equipo de béisbol por primera vez en el Parque del Seguro Social? No sé si llamarle a mi cuento entradas extra o una tarde en el parque. ¿Pero es cuento o crónica? Uy, por eso me tardé en agarrarle el hilo. Primero pensé en hacer algo completamente libre, basándome en la anécdota, ¿me entiendes? Pero luego pensé que sería como querer cambiar la historia del abuelo. Sí. ¿Te acuerdas cómo lo contaba? Su impresión de ver la ciudad, los autos, los hombres con corbata y sombrero, las mujeres con guantes blancos y tacones altos. Sí. Y su fascinación cuando entró al estadio del Seguro Social con gradas llenas y el cielo gris de la ciudad. Sí, está todo lo que contaba el abuelo. ¿Te imaginas haber estado ahí? ¿Quién es el narrador? ¿Cómo que quién? ¿El abuelo? Porque comienzas con otra voz, que es la que cuenta haber escuchado la historia. Ah, pues soy yo la que tiene ese recuerdo. Bueno, la narradora en la historia. Tal vez deberías continuar como la narradora. No quiero quitarle el protagonismo al abuelo. Pero cambias el punto de vista del narrador. Eso me confundió. No entiendo. Al principio planteas que fue un día que cambiara la vida del personaje. Pues sí, cambió la vida del abuelo. De haber perdido, no hubiera conocido a la abuela. Ok, pero esa parte la omitiste. Creo que por aquí había escrito algo de la boda de los abuelos. Espérame. Ven conmigo. Antes de que digas, siempre quieres cambiar el tema cine y no estamos hablando de eso, la autora Linda Seger tiene un punto sobre adaptar la realidad a ficción. Me suena conocida la autora. ¿No usamos uno de sus libros para...? Sí, para el programa de telenovelas. Cómo crear personajes inolvidables. Cierto, pero ¿vino al programa? ¿Tú te acordarías? Hubiera sido un personaje inolvidable. Lo que Linda Seger dice es que es difícil adaptar a ficción biografías o anécdotas de la vida real, porque son demasiado objetivas. No hay puntos de quiebre evidentes ni un clímax que cierre la historia contundentemente. Pues el cuento está basado en algo que realmente le pasó al abuelo. Sí, pero para que atrape al público... Al lector. Sí, al lector. Tienes que tomar la anécdota o la biografía y hacerla más subjetiva. Pero la narradora lo cuenta desde su punto de vista. Pero es solo en la introducción. Porque lo que sigue es el recuerdo del abuelo. Exacto, pero lo estás contando tú. Obvio. En el taller de cuento que tomé el semestre pasado, la maestra sugirió que un punto de partida para empezar a escribir una historia es anotando los puntos de acción de lo que queremos contar. Por eso, el abuelo nos contó de la primera vez que vino a jugar a la capital, que se perdieron en San Juan de Letrán y de pura chiripa, como decía él, llegaron al Estadio del Seguro, que los diablos les estaban haciendo ver su suerte, otra expresión suya. Pero en la novena los errores de los jardineros les dieron las carreras del empate y en entradas extra él voló por Jardín Central y ese jonrón cambió su vida. Mira, tienes el principio, el desarrollo y el final. Te digo, ya está. Solo falta meterlo de la abuela. Tienes varios puntos de la historia, pero tienes que decidir en qué te vas a centrar, cómo la quieres contar y construir a partir de eso. Te digo que es la historia del abuelo. Una cosa es un recuerdo o una anécdota y otra es un cuento que lo usa como pretexto. Ok. ¿Y por dónde empezamos? Vamos a necesitar una mesa y espacio. La maestra del taller de cuento nos recomendó un libro de Alberto Chimal, Cómo empezar a escribir historias. Ah, mira,
Es una publicación del Programa Nacional de Salas de Lectura. El autor, antes de entrar en el tema, sugiere una serie de ejercicios para soltarnos a escribir, como recordar un suceso importante y escribirlo. O pedirle a alguien que nos cuente algo y transcribirlo con nuestras palabras. Más o menos lo que hice con la historia del abuelo. O recortar alguna noticia interesante y reescribirla desde tu punto de vista. Uy, esta me gusta. Escucha. Escribe en tercera persona algún sueño que hayas tenido. Entre más extraño haya sido el sueño, mejor. ¡Guau! El objetivo de estos primeros ejercicios es empezar a tratar las historias que tenemos como ficción, para desapegarnos de ellas y darle su propia voz y vida. Como ya lo hice. ¿Qué tal si palomeamos esta parte? ¡Exacto! Vamos a hablar de la forma de las historias y los elementos que podemos encontrar en ellas. Vamos a verlas. El mundo narrado. Es el espacio o el escenario donde ocurren los hechos. Puede estar tan detallado como quieras. Muchas veces, el mundo narrado de una historia está basado en la realidad que nos rodea. Como la anécdota del abuelo. En otras historias, el mundo es completamente invención del autor, como en el Juego de Tronos de George Martin. O como el mundo de la novela Macario de Beth Raven, que todo sucede en un mundo real, pero en otra época. El segundo elemento que encontramos en las historias son los personajes. Según el escritor checo Milan Kundera, un personaje es un ser imaginario o un ego imaginario, es decir, una personalidad inventada o la representación de un carácter humano. Pueden tener características humanas, pero no ser humanos. Como en la novela El viaje maravilloso de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf. En la que el personaje principal, Nils Holgersson, es reducido al tamaño de un duende y emprende un viaje para romper el hechizo en la compañía de gansos salvajes, con quienes puede hablar, al igual que con el resto de los animales salvajes. Pero ojo, los personajes existen para cumplir una función en una historia y solo tienen vida dentro de la obra, de la que conoceremos lo suficiente para que se desarrolle la misma. El tercer elemento presente en toda historia es el tiempo. En toda historia se entrelazan dos tiempos. El tiempo de lo narrado, el que transcurre en el mundo narrado mientras dura la historia. Y el tiempo de la narración, que es la extensión del texto de la historia misma. La trama. Estos tres elementos se unen para crear la trama, que no es más que los acontecimientos que ocurren a los personajes de la historia. ¿Trama como en la ropa? Sí, como los hilos que se entrelazan y forman la tela. ¡Guau! Por eso dicen que los personajes se entrelazan. ¡Exacto! Ahora, a medida que avanzamos en la lectura, vamos registrando las acciones que se van dando en la historia, por lo que es importante, como autor, tener claro los sucesos y así mantener coherencia en la narración. Y ahora, hablemos de la estructura. Hagamos un ejercicio. En el cuento Circe, que forma parte del bestiario, Julio Cortázar nos plantea el mundo de los Mañara, una familia de clase media en Buenos Aires de 1950. Son mamá, papá y la hija, Delia, que es muy atractiva y blanco de las habladurías de los vecinos, porque se le han muerto dos pretendientes. En ese pequeño mundo irrumpe Mario, un nuevo pretendiente que busca la aceptación de los Mañara al no encontrar a Delia en casa. Muy bien. Con esta información ya presentaste los personajes y el mundo. Nos estás dando un contexto en el cual se desarrolla la acción, pero también nos diste la primera parte de la estructura de una historia, el planteamiento. También siento que en esa parte vemos que Mario tiene un dilema, tirarle la onda a Delia o ser prudente, porque ella está en duelo por la muerte del último novio. Justo tocas un punto primordial en toda la historia, el conflicto. Pero en la historia nadie se pelea. El conflicto en una historia es un obstáculo que se le presenta a un personaje. Él O ella. o ella quieren conseguir o lograr un objetivo, pero algo se interpone, le impide y lo obliga a actuar. Que en el caso del cuento Circe sucede de manera indirecta. Mario lleva una caja de chocolates a casa de los Mañara para celebrar un ascenso en el trabajo. Ahí se entera de que Delia sabe hacer chocolates. Él comienza a llevarle los ingredientes y ella prepara chocolates de sabores extravagantes, que solo Mario puede probar y tiene que adivinar. Esto que cuentas es el desarrollo de la historia, que es donde se desenvuelve la historia con acciones de los personajes, ya sea por decisiones propias o como reacción a otros sucesos que no pueden controlar.
Además, conforme nos adentramos en la historia, nos vamos enterando de información importante que ayuda a que la acción avance, a que seamos cómplices del narrador, con un secreto que los personajes desconocen o a sentar las bases para lo que viene. Que es justo lo que sucede en Circe, porque nos vamos enterando que hay algo raro en la casa de los Mañara y con Delia misma, que tiene algo de hechicera, como que tiene un imán para los animales a pesar de que estos le tienen miedo. Esas capas de información le dan profundidad a una historia. Por ejemplo, Circe fue una hechicera en la mitología griega, que mediante pócimas amansaba a sus enemigos que luego transformaba en animales. Justo en la Odisea, desembarcan en la isla de Circe y Odiseo pierde a la mitad de su tripulación. Espérame, que ya todo cobra sentido. Mario y Delia están comprometidos. Cuando él recibe 2 notas anónimas advirtiendo sobre el destino de los exnovios, decide confrontar a los papás creyendo a Delia frágil, pero descubre en la cocina que ella lo ha estado envenenando con los chocolates. La conclusión o el final de la historia, en la que cierra el mundo narrado con una nueva situación, que es consecuencia de todo lo que sucedió durante el desarrollo. En muchas historias, en la conclusión se da lo que se llama clímax o un punto culminante. Es el suceso en el que se condensa el efecto de la narración. ¿Estás seguro que el chocolate no está envenenado? Ok, hablamos del mundo narrado, los personajes, el tiempo y la trama, y explicamos la estructura básica de una historia. ¿Qué pasa con la voz que cuenta la historia? Según recuerdo en nuestro programa de edición literaria, hablamos de los distintos tipos de narradores. Bueno, retomemos pues. Este narrador nos da cuenta de la historia de primera mano. Era mi turno al bate y el juego estaba empatado. Solo tenía una opción, sacar la bola del parque. También se utiliza la primera persona cuando el narrador no es el protagonista de la acción, pero estuvo presente. Esa tarde en el Parque del Seguro, presencié uno de los juegos más emocionantes de mi vida. Este narrador es común en el género epistolar, pero también sirve para involucrar al lector con la acción. ¿Sabías que ese turno al bate cambiaría mi vida por completo? El narrador en tercera persona, también conocido como narrador omnisciente, nos cuenta la historia desde fuera. Conoce todo sobre los personajes y la historia. Sin saberlo, esa tarde el Pichilín González haría el jonrón más importante en su carrera. Ah, caray, ni me supo. Una elipsis. ¿Estás seguro que el chocolate no tenía algo? Una historia se centra en lo que el narrador considera importante y omite lo que no es. Una elipsis es un salto en el tiempo que pasa de un hecho relevante al siguiente sin afectar el orden cronológico. ¿Tenías otro chocolate y no me lo ofreciste? Es el mismo. ¿Y cómo le hiciste? Con una analepsis. ¿Y está bueno? Cuando una historia salta hacia atrás en el tiempo, sucede una analepsis o flashback. ¿Cómo? En la narración estableces un tiempo en el que sucede la historia. Ese es tu tiempo presente. Puedes volver al pasado cronológico para contar algo fundamental en la historia. Lo que intenté hacer en mi cuento. ¿Y cómo se llama cuando saltas al futuro? Ah, a eso se le llama prolepsis o flash forward, que es muy usado así en inglés, pero creo que no es tan común como la elipsis o la analepsis. Tú disculparás la prolepsis, pero quiero que veas lo que me aguarda si sigo pegándole duro al chocolate. Ay, no sé. Siento que me está haciendo falta algo. Yo tengo la misma sensación. ¿Estás seguro que vimos todo? ¡La entrevista! Elena Gómez de Valle, ensayista, poeta y cuentista coahuilense.
Sus textos han sido publicados en Acequias, revista de la Universidad Iberoamericana, en la revista Espacios 4 y en los periódicos Zócalo y Vanguardia de Saltillo, en la edición Anzuelos del Centro de las Letras Óscar Flores Tapia del estado de Coahuila, y en la serie Otro Día, Otra Cuartilla del blog del Seminario Amparán. Sus textos forman parte de varias antologías. ¡Hola! Hola Viviana, hola Hugo. ¿Nos puedes contar cómo empezaste a escribir? Yo antes que escribir, primero empecé a leer. Soy una terca lectora y pues puedo decirte que empecé escribiendo así, precisamente leyendo. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Yo lo que hago es que tengo unas libretitas, entonces voy anotando todas esas ideas que a veces son sueltas o que en ese momento pues no aparece como un cuento completo. Pero después, cuando las vuelvo a leer, empiezan a surgir ideas relacionadas con esa frase o con esa palabra o con esa imagen que vi. Y entonces empieza el trabajo, empiezo a desarrollar ese cuento o ese poema y ya una vez que lo desarrollo, pues hago un borrador. ¿Cómo llegas a una historia? Es lo más cansado, tomar la decisión y la determinación de, bueno, hoy voy a revisar ese cuento, pase lo que pase, o ese poema. Y es cansado porque a veces no encuentras la palabra, a veces no te gusta el sonido o cómo fluyen las palabras una tras otra y tienes que hacer juegos y cambiarlas o buscar nuevas palabras o investigar algo nuevo para complementar tu texto. ¿Tu proceso de escritura cambia dependiendo si escribes poesía o narrativa? ¿O es el mismo? Pues realmente no que utilice el mismo, sino que soy la misma persona, pero cuando escribo poesía, por así decir, me siento de una manera y soy una persona, y cuando escribo cuentos soy otra persona. ¿En qué estás trabajando actualmente? Ahorita tengo varios proyectos en los que estoy trabajando. Estoy trabajando en poesía, en un proyecto precisamente sobre la maternidad. Tengo también otro poemario o un libro de poemas relacionado con o que aborda la experiencia interior. Y tengo uno que está descansando en el que abordo la muerte. Y tengo unos cuentos que estoy trabajando a manera de biografías ficcionadas. ¿Qué consejos les darías a las chicas y los chicos interesados en escribir? Les recomiendo que lean un ratito todos los días. Sentarse a estar un ratito consigo mismo, a leer, a disfrutar esa lectura. Creo que es primero la primera parte, leer. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Bueno, pues ha sido un gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme, Hugo y Viviana, y nos vemos próximamente. Cada día sin darnos cuenta contamos historias todo el tiempo. Cuando hablamos de algo que nos sucedió, recordamos algo que leímos o escuchamos, o tratamos de explicar las causas de algún suceso. Y si abrimos los ojos, también podremos descubrir historias en potencia, como por ejemplo, un hombre de traje camina apurado y habla consigo mismo. Una pareja en uniforme de secundaria discute con solo la mirada. Un jubilado alimenta palomas en el parque. Una mamá consuela a su hija adolescente. Los choferes de un sitio de taxis atentos al último tiro de la rayuela. No sabemos qué pasó antes. Ni conoceremos el desenlace. Estaría padre saber qué pasó. Ah, pues para eso tienes imaginación. La actividad de hoy consiste en escribir un cuento. Espérate, Vivi. ¿Qué van a creer que les estamos dejando una chambototota? Ay, sí. Vamos a aprender a escribir un microrrelato. Como su nombre lo indica, un microrrelato es una historia muy breve. ¿Qué tan breve? ¿Qué te gusta? ¿5 palabras? ¿200? El microrrelato no tiene reglas. Al escribirlo, puedes mezclar géneros y experimentar. Eso sí, tu historia tiene que poder condensarse en pocas palabras. Ojo, esto no significa que es un resumen. Imagina que toda la historia es el iceberg y tu microrrelato es solo la punta. El lector tendrá que imaginarse el resto.
¿Y cómo lo puedes hacer? Cuenta solo una parte, como el momento clave de la historia. Cada palabra cuenta, literalmente. Así que sé preciso. Usa pocos personajes, lugares y tiempo. Entre menos elementos uses, mejor. Procura que tu relato deje una imagen fuerte en la mente del lector. Pon a trabajar su imaginación. Dale un final inesperado a la historia. Una vuelta de tuerca. Construye un ambiente extraño o deja el final abierto. Recuerda que el título es muy importante. Muchas veces ayuda a darle sentido a la historia. La clave del microrrelato es la brevedad y no se consigue de primera intención. Escribe primero la historia y luego revisa, recorta y vuelve a revisar hasta que consigas el microrrelato preciso y efectivo. Si te interesa leer microrrelatos, te sugerimos buscar el libro Crímenes Ejemplares de Max Sau. ¡Uy, favor! O también puedes buscar en redes sociales la etiqueta microrrelatos o microcuentos. De hecho, puedes enviar tus textos para que te los publiquen. Y claro, si quieres compartir tus microrrelatos con nosotros, no dejes de hacerlo. ¡Guau! El cuento empieza en el nuevo departamento de frutas y verduras del supermercado. Allí era el jardín central del parque. Y la historia comienza y termina en ese mismo espacio. ¡Ay! Tenga su like. Y relacionaste la anécdota central con la acción que detona el recuerdo. El narrador... La narradora... La narradora, perdón. Llega allí como consecuencia de la visita al hospital donde estaba su abuelita. El recuerdo se detona al estar escogiendo naranjas en el súper. Y la historia comienza y termina en el centro comercial, en el espacio donde era el jardín central del parque. Y decidí cambiar el final para que tuviera sentido con el nuevo título. Se llama el home run. Ya entiendo. Me enfoqué en solo una parte de la historia del abuelo. Ok. Desde que se perdieron en San Juan de Letrán. Oye, pero quitaste la parte de la llegada al estadio de base. Bueno, yo quería enfocarme en la tensión del juego empatado y las entradas extra. El abuelo siempre hablaba del discurso que les dio el entrenador antes de que salieran a jugar. Ajá. Y que él tuvo que regresarse al baño porque se andaba haciendo pipí. Ajá. También decía que luego supo leer las señas del pitcher. Ay, ¿cómo se llamaba? El zurdo Vélez. ¡Ese! ¡El zurdo! ¿Ya de plano lo sacaste de la historia? Ni estaba en el primer borrador. Es el personaje que más me gustaba de la historia del abuelo. Era su rival, su Darth Vader, su Sauron. Bueno, ya tienes tu propia historia. ¡Ay, qué bueno que se me ocurrió! Una obra de teatro narrada desde los palcos de transmisión. 2 locutores de radio nos cuentan toda la acción. Estamos en la alta de la novena. 2 outs y corredor en segunda. Y entra al plato el terror de los 400 pies. Él vuela cercas del Golfo, el hijo pródigo de Casitas Veracruz, el jardín central de los petroleros de Poza Rica, el Pichilín González. Y el público lo recibe con un fuerte aplauso. Es conocida la añeja rivalidad entre el zurdo Vélez y el Pichilín González, desde que el lanzador vestía los colores de los tecolotes y el Pichilín le bateó 3 jonrones en aquella tarde legendaria en el Estadio de la Junta. ¡Ah!